Hola amigos, los saluda Oscar Iván Vázquez Rivera, docente del Departamento de Gestión de Organizaciones de la Universidad Javeriana. En esta oportunidad voy a hablarles de algunas diferencias entre el rol docente virtual y el rol del docente presencial, basados en un artículo Mediadores y Mediadoras del Aprendizaje, competencias docentes de los entornos virtuales de aprendizaje de Cristina Méndez Vega. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen unas características en todo proceso de aprendizaje, un sujeto que aprende y un sujeto que enseña, por ejemplo. Esas son las dos principales características iniciales. Segundo, tenemos unos criterios de contenido o unos criterios de aprendizaje que están a su vez definidos a partir de unos objetivos de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? A partir de esto se definen unas actividades en las que las personas pues se espera que una vez realizadas estas actividades puedan cumplir con esos objetivos de aprendizaje y eso a su vez está mediado por unos recursos que en el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje pues son recursos de las tecnologías de información. Muy bien, adicional a todas esas características pues existen unas formas de aprendizaje. La que menciona Vygotsky en el texto se denomina mediación social y para el caso digamos de la actualidad pues existen dos tipos de mediación social. Una catedrática tradicional donde se ve el docente, ¿cierto?, como el principal exponente del conocimiento y las personas recibiendo la información. Pero eso ha migrado a otras formas de aprendizaje más activo, inclusive más donde el estudiante es el responsable de su proceso de formación. Aquí es donde entramos a hablar de los medios virtuales de aprendizaje como elemento complementario a o inclusive suplementario, ¿cierto?, a los aprendizajes catedráticos. Pero ¿de dónde proviene todo esto? Resulta que inicialmente pues los sabios, personas que tenían mucho conocimiento, tenían toda la capacidad para transmitir información. Eran eruditos, oradores, provocadores de interés por el aprendizaje, ¿cierto? Lograban mantener atención sobre los estudiantes y facilitaban mucho la comprensión de los temas. Ahora bien, con la aparición de la imprenta, pues estos sabios pudieron transferir todo su conocimiento a través de los libros y en ese momento el alumnado se volvió el constructor personal del conocimiento. Cada uno definía qué era lo que quería aprender, qué era dependiendo de los libros que tenía a su alcance y de la información que podía recopilar. Muy bien, en medio de todo ese proceso de avance, pues se ha transformado la forma de mediación social del aprendizaje. Ahora concretamente me centraré en caracterizar los entornos virtuales de aprendizaje. Lo primero que tenemos que comprender es que no existe encuentro presencial. No se emplea en todos los casos herramientas visuales y orales para la interacción. Lo segundo es que se prioriza la comunicación escrita frente a la oral. Entonces aparecen el uso de blogs, chats, videos, presentaciones donde las personas pueden interactuar y ellas responsables de su proceso de aprendizaje eligen qué elementos retomar y qué elementos no revisar. Tercero, definitivamente tiene que haber un proceso de diseño con antelación e inclusive del proceso de evaluación. Los estudiantes tienen que tener claridad sobre cada uno de estos aspectos. En un entorno virtual solo existe quien se manifiesta, ¿sí? El alumnado no se percibe a sí mismo como uno del grupo, sino como un sujeto único de aprendizaje. Seguidamente hay que tener en cuenta que existe mayor interacción entre el profesor y el alumno. Ahorita a continuación va a mencionar por qué y cuáles son como las competencias que los estudiantes perciben más sobre los docentes, y allí es donde entra un poco a mediar un poco la relación docente-estudiante. Y finalmente tiene que haber algunos sectores adicionales, unas figuras adicionales a la del docente para cuestiones como soporte técnico. Ahora bien, ¿qué es lo que el alumno valora más según este artículo que estamos describiendo? Por ejemplo, la capacidad de la tutoría de motivar y ayudar al alumnado en el desarrollo del curso, la retroalimentación que la tutoría hace respecto a los resultados de las pruebas de evaluación, la capacidad de la tutoría de resolver dudas al alumnado y responder correos en menos o al menos 24 horas. A mí me parece que esto último, por ejemplo, es fundamental pensándonos en el hecho de que debemos desarrollar la capacidad para filtrar correos, para identificar realmente cuáles son los correos importantes, los correos donde hay mayores dudas, donde debemos entrar rápidamente a poder hacer una revisión exhaustiva de los temas que los estudiantes tienen dudas. ¿Qué es lo que menos valora el estudiante? Proporcionar materiales complementarios, dinamizar foros y el diseño de actividad de aprendizaje. Algunas conclusiones de este texto. Lo primero, el docente tiene la responsabilidad de motivar a los estudiantes siendo un referente personal. Asimismo, debe tener la capacidad de orientar a partir de las actividades que diseña y resolver dudas ante las que se enfrenta el alumnado. Algunos elementos a considerar por parte del docente: tener respeto, ganar atención de los estudiantes, generar capacidad de diálogo, comprensión de la particularidad y generar una gran capacidad de expresión escrita. Muchas gracias.